La Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México presenta Fundamentos de estequiometría. Para muchos, Anthony Laurent Lavoisier es el creador de la química moderna, debido a que hizo énfasis en el uso de la balanza y en las determinaciones precisas para hacer investigaciones sistemáticas. Usando la balanza, los químicos conocen los pesos de las sustancias y los productos de la reacción. Las leyes ponderales y volumétricas se han formado de forma empírica desde finales del siglo XVIII, con aportaciones realizadas por Dalton, Preuss, Richard, Gay-Lussac y Avogadro. Las leyes ponderales se refieren a los pesos de las sustancias, las leyes volumétricas a los volúmenes. La ley de la conservación de la masa se refiere a la conservación de la materia de las reacciones químicas. La ley dice: la suma de las masas de los productos es igual a la suma de las masas de los reactivos. Por ejemplo, en la reacción de combustión del carbono, se tienen 44 gramos de materia antes y después de llevar a cabo la reacción. A pesar de que se asocia dicha ley a Lavoisier, él nunca la anunció como la conocemos ahora. La ley de las proporciones definidas fue enunciada por Joseph Louis Preuss en 1801 y dice: cuando dos o más elementos se unen para formar un compuesto, lo hacen siempre en proporciones definidas. Por ejemplo, la reacción de nitrógeno e hidrógeno para formar amoníaco es la siguiente: 28 gramos de nitrógeno reaccionan con 6 gramos de hidrógeno en una relación 28:6 para formar 34 gramos de amoníaco. Si reaccionara el doble de nitrógeno, 56 gramos, reaccionaría el doble de hidrógeno y se conservaría la proporción. La ley de las proporciones múltiples fue enunciada por John Dalton en 1803, basándose en su teoría atómica. La ley de las proporciones múltiples se aplica cuando una pareja de elementos puede combinarse entre sí formando más de un compuesto, y dice: cuando dos elementos se unen para formar más de un compuesto, con una misma masa de uno, reaccionan masas del otro que guardan entre sí una relación de números enteros sencillos. Si volvemos a la reacción anterior, el carbono y el oxígeno pueden combinarse en dos compuestos diferentes, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Cuando dividimos la proporción de oxígeno, obtenemos una relación sencilla igual a 2. Cuando observamos las fórmulas moleculares de los compuestos, resulta fácil comprender que la relación 2:1 se debe a que el dióxido de carbono posee en su estructura el doble de oxígeno que el monóxido de carbono. La ley de los volúmenes de combinación fue enunciada por Gay-Lussac en 1808. En cualquier reacción química, los volúmenes de todas las sustancias gaseosas que intervienen en la misma, medidos a las mismas condiciones de presión y temperatura, están en una relación de números enteros sencillos. Cuando se obtiene vapor de agua, se observa que un volumen de oxígeno se une con dos volúmenes de hidrógeno para formar dos volúmenes de vapor de agua, siempre que las condiciones de presión y temperatura sean constantes. Otro ejemplo es la formación de cloruro de hidrógeno y de amoníaco. La proporción no solo es constante, sino que puede expresarse con números enteros sencillos. Gay-Lussac observó que el volumen resultante era inferior o como máximo igual a la suma de los volúmenes de los reactivos. Debido a que los átomos tienen masas tan pequeñas, no es posible pesarlos individualmente. En el laboratorio se manejan muestras macroscópicas con una gran cantidad de átomos. Por lo tanto, necesitamos una unidad especial para poder definir una gran cantidad de átomos. El mol es la unidad de medida de la cantidad de materia. Se define como la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales, como átomos, moléculas u otras partículas, como átomos hay en exactamente 12 gramos del isótopo de carbono 12. La constante de Avogadro corresponde a 6.02214 por 10 a la 23 mol a la menos 1. Si tenemos un mol de hidrógeno, tendremos 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. En la imagen observamos un mol de distintas sustancias. Debemos definir también otro concepto de gran utilidad: la masa molar. Se define como la masa de un mol de unidades de una sustancia. Como observamos, un mol de átomos de carbono tiene una masa exactamente de 12 gramos. La masa molar de un elemento
es numéricamente igual a su masa atómica expresada en UMA. Los conceptos de número de Avogadro y masa molar nos permiten convertir entre masa y mol de átomos, y entre mol y número de átomos. Si deseamos saber cuántos átomos de azufre hay en 16.3 gramos de este elemento, seguimos la siguiente estrategia. Calculamos primero la cantidad de mol en 16.3 gramos de azufre, y después calculamos la cantidad de átomos en dichos mol. Podemos resumir los cálculos en un solo paso. Las leyes de los gases son la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Todas provienen de conocimientos experimentales de las propiedades físicas de los gases y han ayudado al desarrollo de la química. La ley de Boyle fue desarrollada en el siglo XVII por Robert Boyle y dice: la presión de una cantidad fija de un gas a temperatura constante es inversamente proporcional al volumen del gas. Conforme aumenta la presión, el volumen ocupado por un gas disminuye y viceversa. La siguiente expresión matemática muestra la relación inversa entre la presión y el volumen. También puede expresarse mediante la siguiente ecuación, para la cual definimos una constante de proporcionalidad. Un gas puede encontrarse a dos condiciones de presión y volumen distintas, a la misma temperatura, pero el producto de la presión y volumen siempre será constante, por lo que obtenemos la siguiente expresión. La ley de Boyle aplica a casos de temperatura constante. Jacques Charles y Joseph Gay-Lussac fueron los primeros en estudiar el efecto de la temperatura sobre el volumen de un gas. Sus estudios mostraron que, a presión constante, el volumen de un gas aumenta al calentarse y disminuye al enfriarse. Al graficar la relación entre el volumen y la temperatura, se obtiene una línea recta. Cuando se extiende la línea recta al volumen cero, intersecta con el eje de temperatura a menos 273.15 grados centígrados para cualquier presión. En 1848, Lord Kelvin identificó dicha temperatura como el cero absoluto, que es, teóricamente, la temperatura más baja posible. Tomando el cero como punto de partida, creó una escala de temperatura absoluta, que se conoce como escala Kelvin. Sus puntos de temperatura más importantes son los siguientes. El volumen y la temperatura se relacionan con la siguiente ecuación. Al igual que con la ley de Boyle, puede expresarse mediante una constante de proporcionalidad. La ecuación se conoce como la ley de Charles y Gay-Lussac, o simplemente como la ley de Charles, y establece que el volumen de una cantidad fija de gas mantenida a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Igual que con la ecuación de Boyle, podemos comparar dos condiciones de un gas a una presión constante. La ley de Gay-Lussac establece que la presión de una cantidad fija de gas a volumen constante es directamente proporcional a su temperatura. Se expresa de la siguiente manera cuando la temperatura se expresa en escala absoluta, como en kelvins. Similar a los casos anteriores, podemos comparar dos condiciones de presión y temperatura a volumen constante. En 1811, Amedeo Avogadro publicó una hipótesis, donde estableció que, a la misma temperatura y presión, volúmenes iguales de distintas sustancias tienen el mismo número de moléculas. Es decir, el volumen del gas es directamente proporcional a la cantidad de sustancia presente. La siguiente ecuación es la expresión matemática de la ley o principio de Avogadro. Cuando dos gases reaccionan, los volúmenes de cada gas tienen una relación sencilla entre sí. Volvamos a la reacción de síntesis de amoníaco. Reaccionan 3 mol de hidrógeno con 1 mol de nitrógeno para formar amoníaco. A una misma temperatura y presión, los volúmenes de los gases son directamente proporcionales al número de mol presentes. Es decir, reaccionan 3 volúmenes de hidrógeno con 1 volumen de nitrógeno para formar 2 volúmenes de amoníaco. Combinando las leyes de los gases de Boyle, Charles y Avogadro, podemos obtener la siguiente ecuación del comportamiento de los gases. R es una constante denominada constante de los gases. La expresión se conoce como ecuación del gas ideal. Un gas ideal es un gas hipotético donde las moléculas no se atraen ni se repelen entre sí, y su volumen es despreciable en comparación con el volumen del recipiente que lo contiene.
Aunque en la naturaleza no existen los gases ideales, podemos usar la ecuación en márgenes razonables de presión y temperatura.